que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi vida quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le serviré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. El precio de su gran amor, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Oh, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Yo te seguiré, Señor, y te amaré. Por tu amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Te seguiré, yo te seguiré. Es tu amor, sentimos tu amor, Señor, nos rodea. Aunque no lo entendemos, vemos tu amor en cada paso que damos. Es amor, es amor, es amor.
necesitamos tu amor, necesitamos tu amor. Bueno, mis amados, es un privilegio una vez más poder estar aquí esta mañana reunido con cada uno de ustedes en la palabra del Señor. Hoy el Señor trae un precioso tema a nuestra vida. Le he puesto el título Examinados por Dios. Es el título que le hemos puesto al compartir del día de hoy. Diga, examinados por Dios. Dile al que está al lado, vas a ser examinado por Dios. Cuando tú y yo tenemos una dolencia, una situación física, pues acudimos a donde los doctores, ¿verdad? Vamos al médico. Y él nos ausculta, nos examina. Pero para él dar un buen diagnóstico, nos hace exámenes de sangre y, bueno, otra clase de exámenes, radiografías, dependiendo de lo que él desee conocer y para poder dar digamos que un veredicto, bueno, no sé cómo será el término adecuado, un diagnóstico. Amén. Todos son médicos. Todos son médicos, gloria a Dios. Un diagnóstico acertado y asimismo saber qué te va a medicar. Este pasaje bíblico que vamos a exponer, el Espíritu Santo primeramente, y que se va a exponer y que el Señor me permite ser ese instrumento de Él. He orado bastante de que en la medida que se vaya llevando, usted sea confrontado y examinado por el Señor a través de esa palabra. El texto base que he tomado para esta mañana está en el Salmo 26, verso 2. Vamos a declarar esa palabra del Señor en esta mañana. Así que nos podemos poner por un momento sobre nuestros pies y vamos a declarar esa palabra del Salmo 26. El verso 2, y lo vamos a repetir 2 veces, porque solamente un verso. ¿Estamos allí? Gloria a Dios. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Una vez más, por favor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Este es un salmo del rey David y es un salmo que habla de la integridad. Me encantó este versículo 2 como texto base, porque el salmista le está diciendo al Señor, pruébame, examíname. Y la manera del Señor probar y examinar es a través de pruebas en tu vida y en mi vida, pero también mirando tu pensamiento, tu corazón. Ese Proverbio 16, allá en el verso 18, dice, antes del quebrantamiento está la caída, y antes de la caída antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
Así que se unieron estos dos versículos: soberbia, altivez de espíritu, y se unió con escudriñame, escudriñame, examíname, Señor. Y bien, hemos aprendido que nosotros no hacemos las cosas afuera, sino que en donde hay un verdadero crecimiento es dentro de nosotros. Y me rondaba ese versículo de Proverbios, no me soltaba, me despertaba muy de madrugada y ahí estaba ese versículo. Y empecé a dialogar con el Espíritu Santo, con la palabra, con el Señor. Y vino un toque fuerte a mi vida. Vino un toque fuerte. Un encuentro con el Señor precioso, porque, Señor, ¿cuántas veces he sido soberbio en mi vida? ¿Cuántas veces he sido altivo en mi vida? Entonces, esta palabra no se preparó para compartirla, sino era algo íntimo entre el Señor y yo en ese momento. Pero al tener la oportunidad de venir a exponer la palabra, Señor, ¿de qué vas a hablar? Padre, muéstrame de qué vas a hablar. Señor, dame la dirección. Porque cuando vino a mí ese pasaje bíblico, me identifiqué con los personajes que aquí están en ese pasaje. Y le pedí al Señor que así como lo hizo conmigo, lo hiciera contigo, que te puedas identificar. La palabra no es para señalar a nadie, esta palabra no está para juzgar a nadie, esta palabra no está para hablar bien de unos o hablar mal de otros. No, ni quiero que tampoco tomes esta palabra con que esto te está cayendo a ti, vecino, esposa mía, a ti. Esta palabra está para cada uno, por eso cada uno métase en el pasaje. Haga de cuenta que usted está enfrente de una obra de teatro y usted está metido. Y usted sabe que los personajes en las obras de teatro se meten en el personaje. Sienten el personaje, le dan vida al personaje. Entonces, este pasaje te voy a pedir que estés muy identificado. Quizá alguno diga, sí me identifico con este o me identifico con el otro. El pasaje bíblico que el Señor nos trae para esta mañana está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y vamos a ver allí algo hermoso, algo precioso que el Señor nos permite ver a través de su palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos.
No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Bien, hay tres personajes en este pasaje bíblico, que son el fariseo, la mujer y el Señor Jesús. Ahora bien, inicia diciendo allí en el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Amén. La palabra fariseo en hebreo significa perushin. Perushin es separados o separatistas. Vemos en el verso 36 que este fariseo le ruega al Señor Jesús que vaya con él a su casa, lo invita a comer. Primero veamos quiénes son los fariseos. Entonces, en el judaísmo, ¿cierto? El fariseo es aquel que seguía fielmente los ritos, las ceremonias y las leyes. Por ende, se separaban de otros judíos que no eran tan estrictos. Esos son los fariseos. Los fariseos al día de hoy, tenemos un dicho, ¿no? Que el fariseo es aquella persona hipócrita. Muchas veces dicen, ese tipo es un fariseo. No haga negocios con ese porque ese es un fariseo. Quiere decir que en cualquier momento va a darte el abrazo con la puñalada por detrás. En cualquier momento se va a torcer en el camino. En cualquier momento perdónenme la expresión, te va a tumbar en el negocio. Ese es un fariseo, cuídese de ese fariseo. Entonces, estos fariseos, estos hombres, eran, primero que todo, eran judíos intelectuales. Eran conocedores de la Torá, conocían todo, la estudiaban, esté atento a esto, la tenían en su mente tantos años, la tenían aquí en su mente, se la sabían casi que de memoria, por decir que de memoria, y aún así podemos decir que tenían doctrina, conocían doctrina, tenían doctrina, pero el tener doctrina no implica que tú seas un buen obrero del Señor. Muchos aluden que tienen doctrina, que conocen mucho de la palabra del Señor, pero aún así no son buenos obreros de Dios. Entonces, estos fariseos fingían una moral, unos sentimientos y unas creencias religiosas que realmente no las tenían. Y esa persona farisea al día de hoy demuestra algo hacia afuera, pero que internamente no lo tiene, su conducta es diferente. Además de eso, estos fariseos tenían gran influencia política y social. Entonces, estaban con los romanos, ¿verdad? Y acorde a muchas cosas con los romanos, pero también a muchas cosas con la sociedad. Entonces, tenían influencia en la parte política y social. Enseñaban y difundían su doctrina de forma estricta y creían que sus pensamientos eran superiores a los demás, por eso no se juntaban. Si alguien venía y les daba una opinión distinta, un concepto distinto, no me sirve, no estás dentro de la doctrina, no conoces, y era alejado. De hecho,
cuando leo Proverbios y veo soberbia, la soberbia es uno de los pecados más grandes y más influyentes, porque la soberbia te hace ser de que no necesito de Dios. El soberbio no necesita de la palabra. El altivo de espíritu se cree más que otros, mira a otros por encima y pasa por encima de los que sean. Entonces fue bastante mirar el Salmo 26, mirar Proverbios y luego venir a este pasaje y digo, Señor, ¿cuál era tu concepto de los fariseos? Acompáñenme por un momento a Lucas capítulo 11, al Evangelio de Lucas 11, desde el 37. Allí también se muestra que un fariseo también invita al Señor Jesús. Quiero aclarar una cosa aquí antes de esto. En los 4 evangelios se hace alusión a que Jesús, el Señor Jesús, va a casa de un fariseo. Pero lo excepcional de Lucas, porque puse la Biblia aquí 1, 2, 3, puse como 3 Biblias sobre la mesa y leí aquí, y en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan, el fariseo y lo que pasa allí es Simón el leproso, pero en el Evangelio de Lucas es Simón el fariseo. O sea, no son la misma escena. Pensamos a veces que Mateo, Juan y Marcos están hablando de la misma escena, porque suceden cosas similares, pero vamos a ver al transcurso de que no es el mismo38. Entonces, ¿qué piensa Jesús? ¿Cómo ve Jesús al fariseo? Dice allí en Lucas 11:38, el fariseo cuando vio que Jesús entró y no se bañó, no se lavó sus manos, dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Mira lo que piensa el Señor. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Entonces le dice, son necios, allá en el verso 40. En el verso 42 les dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. En el verso 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones o los saludos en las plazas. ¿Ves? Verso 44, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres andan por encima y no lo saben. Este era el concepto que tenía el Señor de los fariseos. Por eso, cuando estoy aquí en el Evangelio de Lucas, digo, ¿por qué aceptaste esa invitación? Si alguien a mí no me cae bien y me invita de pronto a su casa, en la humanidad mía, yo digo, ¿yo qué voy a ir a esa persona? Si ha hablado mal de mí, si ha despotricado de mí, murmura de mí, me ha juzgado y es un fariseo, va a hablar mal de mí, después va a decir, ¿quién sabe? No, yo no me... Y le digo a mi esposa, por allá ni se asomen. Y si me viene a preguntar que yo me fui, que estoy en una reunión, tratamos, ¿verdad?, en nuestra humanidad. Pero Dios tenía algo hermoso allí, tenía algo grande. Entonces, volvamos a Lucas 7. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo podía haber visto a Jesús en la plaza, en el templo, predicando. Pero él quiere intimar un poco más con el Señor. Pero ese intimar de este fariseo era para mirar en qué el Señor Jesús podía fallar, para luego comentarle a los otros y decir, por este lado podemos hacerlo caer y ese rótulo de profeta y de Mesías se venga abajo. El corazón de este fariseo, de este hombre,
es un corazón engañoso, distinto a un fariseo que tú y yo conocemos, que buscó intimar con el Señor en la noche. Su nombre Nicodemo. En Nicodemo había fuego en su corazón. Nicodemo quería salir de dudas. Nicodemo no quería señalar a Jesús. Quería conocerlo. Quería estar seguro de que es el Hijo del Dios Santo y que la promesa y la profecía se estaban cumpliendo. Bien, viene el Señor Jesús, ingresa a la casa, entra. Después Gabriel me dice, no se dice entra. Entonces, entra en la casa. Allí, para aquella época, las mesas eran muy bajitas. No había sillas. Habían alfombras, almohadas, y ellos tenían la tendencia a recostarse hacia atrás los pies y apoyados en uno de sus codos. Y compartían. También era de la cultura de que cuando había una visita en una casa, el anfitrión dejaba las puertas abiertas. Y cualquiera persona que pasase por allí podía ingresar a la casa y algunas veces hasta participaba del tema y del asunto que se estaba tratando allí. Por eso me inquietó de que en la casa de un fariseo de entrar a esta mujer a la cual catalogan como pecadora. Entonces, ellos se apoyaban con sus pies hacia atrás, las mesas eran bastante bajas, se trataban asuntos importantes. Bien, el Señor Jesús llega allí y están compartiendo, están hablando. Este fariseo, que es altivo porque conoce la palabra, que es soberbio, busca y permite que como esta mujer entra, él quiere mirar a Jesús en que cae. Entonces me puse en los papeles, en el papel, me puse en las sandalias del fariseo. ¿Cuántas veces yo he juzgado? He juzgado a mi pastor Martín. Lo he juzgado. He juzgado a hermanos de la comunidad. ¿Cómo? Usted no lo ha... Solo Dios sabe, eso ya es entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. He juzgado. He criticado. He murmurado. Y cuando lo hago con un hermano en la fe, lo hago con la comunidad. Por eso viene ese proverbio y me tocó. Y me metí en el papel del fariseo. Me sé no sé cuántos capítulos, pero no soy un buen obrero del Señor. Preferiría saberme solo uno y ser un hombre de verdad, obrero de Dios, con un corazón dispuesto, dado, sin perturbar, sin dañar, sino amonestando con amor y exhortando para la edificación de la iglesia, no de la comunidad, de la iglesia. Me puse en el papel de este fariseo y dije, sí. ¿Y sabes qué? En Santiago capítulo 4, verso 6, dice, Dios resiste a los soberbios. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos creer estar haciendo cosas para Dios dependiendo verdaderamente del Espíritu del Señor. Y resulta que no. En algunas oportunidades se comparten cosas y de pronto hasta alguna prédica, hermano, fue en la carne. Y entonces
maltratamos personas, maltratamos hermanos, maltratamos personas que de pronto, familias. Una cosa es meterse usted en las cosas del otro para ir y divulgarlas, pero el Señor nunca dijo, no se meta en lo de los demás, acompañe. Y el ejemplo más hermoso nos lo da con la oveja. Él podía haber dicho, pues que esa oveja siga ya con lo suyo, pero Él dijo, no, usted 99 allá y venga esta acá. Nos lo muestra también el Señor Jesús con el momento en que explica sobre aquel hombre que fue atracado, que lo robaron, y pasa el sacerdote y pasan todos por el lado, y solo el buen samaritano se involucró y lo llevó a aquella posada para que fuera recuperado. Entonces, hermanos, hay altivez. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede haber altivez? De pronto alguien diga, no, yo nunca he sido altivo, yo no, es más, yo he tratado de hacerle bien a todo el mundo, de portarme bien con todo el mundo. Te hago una pregunta, ¿tú nunca has tenido un mal pensamiento de tu jefe? ¿Tú nunca tuviste un mal pensamiento del profesor o de la profesora que te exigieron en el colegio o en la universidad? Ahí hay altivez, ahí hay orgullo. Mira esto, en el verso 39, vamos a hablar primero del fariseo. En el verso 39, él dice para sí, o sea, el fariseo en su mente, está Jesús allí, entra esta mujer, ¿verdad? Y en el verso 39 de Lucas 7, dice, cuando vio esto el fariseo, ya ha entrado la mujer, ha pasado una situación, ahorita la vemos. Dice, el fariseo que le había convidado dijo para sí, es decir, en su mente, en su pensamiento, se habló internamente. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, ¿qué dijo él? Primero, si fuera profeta, el profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de Él la misión de comunión, sus revelaciones, y habla en el nombre del Señor a los humanos. O sea, esa es la labor del profeta. Entonces, él esperaba verlo como un profeta. Cuando ve que esta mujer se acerca, y se acerca por la parte de atrás, yo no entendía bien esa parte, pero dice que se acerca por la parte de atrás. Ahí viene la diferencia con los otros evangelios que narran una situación similar. Ella viene por la parte de atrás y se acerca por la parte de atrás de Jesús a los pies del Señor. En los otros pasajes bíblicos que son muy similares, hermano, ellas vienen y le ungen la cabeza al Señor Jesús. Esta no, esta viene es por detrás. No unge la cabeza del Señor, sino los pies. Ahí está la diferencia, que no son el mismo pasaje bíblico, ni son todos los mismos personajes. Entonces, claro, el fariseo lo imagino recostado, mirándola, que entra, va detrás del Señor. Y él dice, no, si fuera profeta, sabía qué clase de mujer sería esa. Y entonces pensé, ¿y él cómo sabe qué clase de mujer es esa? ¿Cómo sabe él? El fariseo, ¿la ha visto? ¿Ha estado con ella? ¿Por qué la tilda de una vez de pecadora? ¿Por qué de una vez dijo es pecadora? Juzgó de una vez. Tú y yo muchas veces hemos juzgado. De pronto yo digo algo que a ti no te agrada, juzga. O veo una acción tuya y juzgo. Somos dados a eso.
Eso sí, hermano, en el trabajo, en la calle, con los que sea, de una vez vamos juzgando. Entonces, mira, ¿cómo sabía yo? Aquí, Dios, Señor, pero muéstrame cómo hizo él para ver que era una mujer pecadora. ¿A qué se debía? Bueno, en primer lugar, quiero decirte algo. Dios lo dispone todo tan hermosamente que vemos que en la palabra Dios se ha valido de prostitutas para confrontar al pueblo. Una muy conocida, ¿cuál? Rahab, ¿cierto? Era una prostituta. Otra, María Magdalena. De hecho, eso sí no me atrevo a decirlo, algunos dicen que esta mujer era María Magdalena. Yo lo dejo ahí, la verdad no llegué hasta esa profundidad, si esta mujer de este pasaje bíblico es María Magdalena o no. Y caramba, no copié la cita bíblica, bueno, Oseas, cuando el Señor le dice, ve y búscate una mujer, una pecadora, una prostituta, y vas a tener hijos, porque le voy a mostrar algo al pueblo. Amén. Entonces Dios usa a esta mujer como instrumento para lo que va a hacer allí, para mostrar su gloria y de paso mostrarnos a nosotros que Él, de lo más vil y menospreciado, busca. Amén. Y que al altivo lo humilla, pero al humilde lo enaltece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Él dice para sí, ¿a qué está faltando? ¿A qué está faltando el fariseo? ¿A qué está faltando? Está faltando una palabra de Mateo 7. Allá en el capítulo 7 del 1 al 5, donde el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Si me la regalas, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ojo, ahí me sentí como el fariseo. Ahí estoy siendo como el fariseo. Por eso me metí en el personaje. Señor, ¿cuántas veces he juzgado? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas veces hemos estado sentados en la silla de escarnecedores? ¿Cuántas veces juzgamos la condición de otro y no sabemos qué hay detrás de lo que a ellos les está afectando? Nosotros somos dados a juzgar, a murmurar, a escarnecer y no sabemos la situación del otro. Pero Jesús llama ¿a qué? A que haya amor, a que haya perdón, ¿verdad? A eso llama el Señor. Entonces dije, listo, hasta ahí vamos a estudiar esta parte con el fariseo. Ahora vamos con el otro personaje, esta preciosa mujer. Y digo preciosa, de pronto no tanto en el aspecto físico porque no sé cómo era, pero preciosa por dentro, que es lo que realmente vale para Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, mira lo que pasa allí. Dice, allí en el verso 37, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cómo sabemos que esta mujer era esa clase de mujer que nos imaginamos? Bueno, Proverbios 7 nos lo decía hoy, precisamente. Proverbios 7, verso 10 y 12. Acompáñenme a Proverbios 7. Aquí sale la mujer al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón. El vestuario que traía esta mujer demostraba qué clase de mujer era ella. Si vemos al doctor Daniel con
con su bata blanca, bueno, ¿cierto? Y es médico. Si vemos a otro hombre de pronto con la pica al hombro y tal, es agricultor, por decir. Al del sombrerito así todo bonito, eso es un pastelero, ¿cierto? A uno engrasado, ese es mecánico. De la misma manera, por el atavío de esta mujer, se entendía que esta mujer se dedicaba a esa profesión. Y se juzgó. Él la juzgó. No Jesús, no el Señor Jesús. El fariseo la juzga por su atavío. ¿Sí? Y entonces esta mujer, hay algo hermoso, y aquí empieza algo precioso, que no lo tenía el fariseo, pero sí lo tiene ella. El fariseo tiene doctrina, conoce. Ella no tiene doctrina, pero tiene un corazón dado para Dios. Tiene un corazón dado para Dios. Entonces, esta mujer, desde que entra allí y pasa por detrás y llega a los pies de Jesús, esta mujer, lo único, ni siquiera puede abrir sus labios. Ahora métase en el personaje de esta pecadora, donde a usted lo juzgan por todo lo que diga, por cada opinión que usted diga, por cada pensamiento que usted diga, por cada opinión que usted diga, y si no la hace y no la dice, también lo juzgan, también lo señalan. ¿Qué mundo tan tremendo es este? Malos y sí, malos y no. La canción de Aterciopelados, ¿no? Malos y sí, malos y no. La hermana, sí. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta mujer está ahí. Está a los pies de Cristo. Él está tendido. Él sabe que ella ingresó. La sigue quizá con su mirada, pero también está mirando al fariseo. Y sabe lo que el fariseo tiene en su mente, en su corazón. Y esta mujer ni siquiera puede abrir su boca. Me recuerda a la esposa de Elcana, la mamá de Samuel, cuando ella está ahí. Y el sacerdote Elí se le acerca. ¿Estás ebria, mujer? No, estoy con aflicción de corazón. Y así está esta pecadora, ni siquiera puede abrir su boca. Está quebrantada a los pies de Cristo. Está humillándose, rindiéndose con todo su pecado, con toda su carga, con todo su dolor. Está ahí a los pies del Salvador y ella solo puede llorar, derramar sus lágrimas sobre sus pies. Ni siquiera se atreve a mirarlo a los ojos. No puede. El pecado está ahí. El pecado está ahí. Sus lágrimas lavan los pies del Maestro. Y ni siquiera sus ropas están adecuadas para secar. Es con sus cabellos. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Él mira tu corazón y aún sabiendo lo que hay, Él no te juzga, Él no te condena, Él no te condena, Él te perdona, Él te ama. Y ahí está esta mujer, quebrantada, rendida, humillada delante del Señor. Gracias. Delante del Señor, quebrantada realmente. Mira, cuando yo estoy metido en esa palabra, el Señor, aquí estoy con mi pecado delante de ti.
no te es oculto nada. Examíname y prueba mi corazón, mi mente y mi corazón. Nos ha faltado pantalones, hermanos, para humillarnos delante del Señor. Y esta mujer que ha llevado una vida de crítica, de censura, de juzgamiento, de dolor, esta mujer viene a Cristo. El fariseo invita a Cristo, a Jesús, a su casa. Muchos creyentes invitan a Jesús a su casa, pero no viven conforme a la dirección del Espíritu Santo. No son consecuentes a la dirección del Espíritu Santo. Jeremías 6:16, gracias. Paraos en los caminos y mirad. Haga un alto. Hay una palabra muy hermosa que está en la versión Reina Valera. Esto. Haga un alto. Reflexione. Esa es la palabra Selah en hebreo y ese es su significado. Selah. Haga un alto. Mire. Pregunte, observe el camino que estás llevando. Y si es el caso, pregunte. Y pregunte por el camino antiguo, por el camino verdadero. ¿Cuál es el buen camino? Y ande por él. Y ese andar significa compañerismo, significa amistad, significa fidelidad, significa lealtad. ¿Con quién? Con la palabra. Al día de hoy, ¿a quién nos dejó el Señor Jesús? Al Espíritu Santo. Camine con el Espíritu Santo. Tenga compañerismo con el Espíritu Santo. Tenga amistad con el Espíritu Santo. Y es la palabra. Con Cristo, que es la palabra. Tenga esa comunión. Entonces, esta mujer está allí. Y dice el verso 38. Dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, los secaba y besaba sus pies. Qué hermoso, ¿no? Y los ungía con perfume. Ungía al Señor Jesús. En las otras 3 evangelios también ungen al Señor Jesús. Ya te dije, en su cabeza. Pero esta mujer lo unge en los pies. Entonces mira, cuando yo me meto aquí, digo: Señor, yo no te puedo ungir. ¿Tú puedes ungir al Señor? No, Él es el ungido. Aquí todavía no había ido a la cruz. Así que esta mujer lo ungió como Jesús, el hombre, lo ungió. Tú y yo no podemos ungirlo. Y Señor, yo no te puedo ungir. Yo, Osvaldo Parra, no te puedo ungir. No te puedo ungir. Pero sí puedo obedecer tu palabra. No te puedo ungir, pero sí te puedo alabar. No te puedo ungir, Señor, pero sí puedo adorarte, sí puedo darte la gloria, sí puedo honrarte en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, a donde vaya. Yo no te puedo ungir, pero te puedo adorar, puedo oír tu voz y ponerla por obra. Puedo ser testimonio de tu palabra. Puedo hablar de tu presencia. Puedo obedecer al Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Señor, yo no te puedo ungir, pero yo no voy a andar por la carne, sino voy a andar conforme al Espíritu. Amén. Yo no te puedo ungir, pero sé que tú eres mi pastor y que yo puedo obedecer el camino que tú has diseñado. Puedo conocer tu voluntad, puedo conocer tu propósito, puedo disfrutar de tus promesas. Ese perfume que esta mujer ungió impregnó la casa
del fariseo. Y cuando tú obedeces la palabra, cuando tú te afirmas en la palabra, cuando te estableces en la palabra, esta casa se llena de perfume, del aroma, de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y si en tu casa tú vas caminando y vas bajando las escaleras y vas ahí declarando esa palabra del Señor, estás ungiendo esa casa física. Estás ungiendo tu esposa, tu esposo, tus hijos. Estás ungiendo tu familia, tus parientes. Y cuando llegas a una casa nueva, a una casa diferente, cuando te invitan y tú llevas allí la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, ese lugar se llena de la gloria de Dios. Porque la gloria está en ti, el cabot de Dios está sobre ti, el Espíritu del Señor está sobre ti. El alabastro era una vasija sin asas, sin agarraderas. Pero para conseguir ese frasco de alabastro, ese perfume, había que trabajar mucho tiempo. Dice que aproximadamente era el salario de un año de trabajo. O sea que esta mujer tenía ese frasco de alabastro con ese perfume, quizá para un hombre en especial. Ella diría, ¿algún día va a pasar un ricachón por aquí? Y con mi atavio y mi seducción lo voy a atraer. Y ese día voy a perfumar la cama y me voy a perfumar yo para ese hombre, ese extranjero que viene. Pero nunca, cuando lo adquirió, pensó que ese hombre especial no lo iba ella a seducir, sino que él la iba a seducir con su amor, con su bondad, con su misericordia. Y ese hombre es Cristo, que te seduce a ti, pero no es la seducción carnal. No, es una atracción preciosa a su vida. Esto es hermoso, hermanos. Y cuando me metí, Juanito, en ese pasaje bíblico tremendo, y no fue de un día, no fue de un ratito, días, ahí, y de Dios, tremendo, ¿cómo eres tú de hermoso? Yo he sido esa prostituta, Señor. Yo he sido como esa prostituta. Pero puedo venir a los pies tuyos, a adorarte, a confesar mi pecado y a creer que tú me perdonas. Y quizá en cuanto a la soberbia tú seas perseguido en tu trabajo o en cualquier lugar, tú eres perseguido. No levantes palabra contra esas personas que creen que por su posición, su profesión o su estatus social pueden humillarte. Tú eres hijo y tú eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él te enaltece, Él te pone en un lugar alto. Levanta tu cabeza sobre tus enemigos que te rodean y te da la victoria porque Él toma la causa en sus manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora en este pasaje bíblico dice que ella besaba sus pies y los ungía con perfume. Y dice en el verso 39 entonces que el fariseo vio y ahí es donde hay juzgamiento. Y en el 40, en el verso 40, viene un confrontar. Mira cómo esta mujer es el instrumento de Dios para confrontar al fariseo. ¿Cómo confrontamos nosotros a una persona? Muchas veces con la misma palabra le damos en la cabeza. Tú eres pecador, tú no volviste a la comunidad, tú no te congregas, tú no meditas, tú no memorizas, el diablo te va a coger, te va a dar 3 vueltas, etcétera, etcétera. Hermanos, los estamos matando.
les estamos haciendo daño. Pero Dios es sabio y Él maneja la situación de una manera que yo me asombré. ¿Cómo es capaz de decirle al fariseo, mira tu error sin señalarlo y sin juzgarlo a través de esta preciosa mujer? Mira el verso 40. Dice allí, entonces respondiendo Jesús dijo a Simón, porque el Señor vio lo que estaba pensando. Él vio en el corazón. Por eso la palabra se llama examinados por Dios. Dios está examinando tu corazón en este momento. Dios te está examinando. Tu pensamiento, tu mente, lo que hay acá, tu corazón. Él te está examinando. Entonces mira cómo es de precioso, cómo es de hermoso el Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Imagina que el Señor Jesús está allí, el fariseo está pensando, esa pecadora, etcétera, y el Señor Jesús se queda mirando. Yo sé que estás pensando, yo sé que hay en tu corazón. Entonces le dice allá en el verso 41, un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahí lo confronta. En esa palabra, deme una respuesta. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahí lo confronta. Y va a llegar un momento, mi amado, mi amada, en que Dios te va a confrontar de verdad. Hay momentos en que Dios te confronta de verdad. Te confronta duro. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, verso 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. En la versión Dios habla hoy dice, tienes razón. Aquí dice, rectamente has juzgado. Lo confronta. Dice, a ese le perdonó más. Y le dice ahora en el verso 44, y vuelto a la mujer, ahí sí ya el Señor centra su mirada sobre la mujer. Yo creo que cuando el Señor Jesús gira su cabecita para mirar a la mujer, todo quedó en silencio. Nadie decía nada. Y el Maestro, Jesús, el Señor, mira a la mujer. Ella está ahí todavía quebrantada y la mira. Y todos se quedan. Como cuando de pronto uno hace así y todos... ¿Sí? En la calle, en la avenida, y todos. De la misma manera, Jesús se queda mirando y todos miran a la mujer. ¿Y qué le va a decir? Ya le preguntó al fariseo. ¿Y qué le irá a decir a la mujer? La va a juzgar, la va a condenar. Uy, malo, a esta no la va a perdonar por tan pecado. Pero el Señor hace algo hermoso, dice. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Esta que en tu mente la juzgaste, la condenaste, murmuraste, la liquidaste, ¿la ves? Entró en tu casa. ¿Por qué entró ella en la casa? Porque las puertas estaban abiertas y porque no había impedimento para que entrara. Dice, entró en tu casa. Entré en tu casa. O sea, ya se refiere al Señor Jesús. Mira a esta mujer. Entré en tu casa, oh, gloria a Dios, y no me diste agua para mis pies, como lo decía la ley. Oh, el fariseo conocía la ley, tenía doctrina, conocía la ley. Llegó Jesús, llegó un invitado
agua para sus pies y para sus manos. Omitió. Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Qué confrontación tan tremenda. Y los ha enjugado, los ha secado con sus cabellos. 45. No me diste beso, que era lo mínimo. Cuando llega alguien a tu casa, lo mínimo que tú dices es buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. No, llegó el invitado y ábrale la puerta y... ¿Alguien se llama Pedro aquí? ¿Alguien se llama Pedro? ¿Del Rosal? Entonces entró como Pedro por su casa, ¿cierto? Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Dos cosas iba omitiendo, y eso que era un fariseo conocedor de la ley, de los ritos, las ceremonias, etcétera, etcétera. Doctrina que llamarían. No ungiste mi cabeza con aceite. Se entendía que el peregrino, el viajero, el visitante, en esa época no había calles pavimentadas. Entonces el polvo era bastante y había resecamiento en la cabeza, así que le ungían o le dejaban regar aceite para que hubiera un refresco, ¿sí? Y le masajeaban la cabeza y hubiera un descanso, un reposo. Amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Dice, no me diste beso, no ungiste, 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Allí, esta mujer está quebrantada. ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? Valen más las acciones que las palabras. Muchos hablan mucho, muy bonito, y aún conociendo la palabra, pero sus acciones distan de ser verdaderos siervos, discípulos e hijos del Dios Altísimo. No necesita gritar, no necesita regañar, no necesita juzgar, no necesita censurar, no necesita nada. La acción vale más que 1000 palabras. Jesús lo está confrontando. Usted sabe la ley, pero no la estás aplicando, no la estás practicando. No eres un buen obrero del Señor. En cambio, esta que no conoce la ley, que no tiene doctrina, que no es conocedora de los ritos y procesos, con su acción está haciendo lo que tú no has hecho. Está practicando en su corazón una verdad que tú, teniéndola, no la practicas y la conviertes en una falsedad, en una mentira. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido a un sitio y hemos hecho alarde de nuestro conocimiento bíblico, pero de vida de espíritu, cero? Anulado el Espíritu Santo, anulado totalmente, hermano. Y digo que soy hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Bastante confronta bastante esta palabra. Redarguye, pero también instruye. Ahora, dice el Señor, por lo cual te digo que sus muchos pecados, todos los pecados que esta mujer cometió, con todos los hombres que se metió, se acostó, todas las cosas que haya dicho, las peleas que haya tenido, porque yo me imaginaba, no sé cómo será ese ambiente, en verdad no lo sé, pero imaginaba yo peleándose por un cliente, jalándola a ella de un brazo y la otra del otro brazo. El cliente es mío, no es tuyo, yo le cobré tanto, usted me pagó, no me pagó. Un negocio, una profesión, la más antigua, de las más bajas.
Y quizá esta mujer alguna vez sacó cuchillo o rompió la botella y venga a ver cómo es que nos toca con otra. Toda esa cantidad de cosas. Quizá esta mujer desde muy niña se fue de su casa, padeció, sufrió, durmió afuera, aguantó tantas cosas. Y quizá digo, no creo que haya un Dios, no creo que exista un Dios, no creo que haya alguien que pueda perdonarme, no creo que haya un hombre que venga a mí y me valore como mujer. Yo nací para vender mi cuerpo al mejor postor. Pero el Señor dice, esta por sus muchos pecados, pero es perdonada por sus muchos pecados, porque tiene un corazón dado para Dios. Entonces nosotros no nos va a perdonar el Señor por las muchas palabras que digamos, sino por unas acciones y un rendimiento, un quebrantamiento total delante de Dios. Por eso decía, yo no lo puedo ungir, pero sí puedo ser agradecido con Dios. Amén. Puedo servirle en el Espíritu. Respetar su palabra y tener también temor de Dios. Esta mujer tenía temor de Dios. Por eso ella ni siquiera, hermano Miguel y hermanos, se atrevió a llegar de frente y coger el rostro del Señor. No, ella llegó por detrás, a los pies de Cristo. Y ahí es a donde tú y yo tenemos que venir. No sé qué situación interna tengas tú, qué pecados, qué debilidades, qué cosas. Hoy vamos a tomar la cena. Pero qué hermoso es llegar a los pies de Cristo, sin tanto hablar, con un corazón verdaderamente rendido delante de Él. Entonces esta mujer tiene algo que el Señor me mostró aquí, que a partir de allí esta mujer empezó a tener hacia Dios. A partir de allí, ese momento, en este encuentro, el fariseo invita a Jesús, pero esta mujer no invitó a Jesús, fue hasta donde estaba Jesús. Ella no esperó que la invitaran, ella buscó al Señor. Ella dispuso en su corazón. Quizá ella había escuchado de Jesús, de que perdonó. Bueno, la Biblia no está cronológicamente organizada, entonces de pronto ella pudo escuchar. Había una mujer que la iban a tirar, a lapidar, y Él la perdonó de todo pecado. Y había un hombre, ahí se me descuadró esto. Había un hombre leproso y Él lo sanó. Y había un ciego, y había un sordo, y había un paralítico, y perdonó y sanó y echó fuera demonios. Yo soy una vil pecadora, pero algo hará conmigo, algo hará conmigo. Él no se va a quedar quieto. Si ese es el Hijo de Dios, algo va a hacer. Voy a su encuentro, voy a donde está Él. No me importa que me miren, no me importa que me censuren, no me importa que me juzguen. Sé para dónde voy. Y allá llega y recibe esa corona de parte del Señor. Sea la situación que tú tengas, ven verdaderamente al Cristo verdadero, a Él, a sus pies. Y a partir de este momento cambia la situación de esta mujer y empieza a tener ¿qué? Temor de Dios. Empieza a tener temor de Dios. Y te voy a dar unas características de qué es el temor de Dios. ¿Cómo saber si yo tengo temor de Dios? ¿Cómo quieres tú saber si tienes temor de Dios? Bueno, te voy a decir, en primer lugar, hay gozo y hay un deleite en su palabra. No es una alegría, no es un momento de felicidad. Si en ti hay gozo y alegría de escudriñar, de meterte en la palabra, tienes temor de Dios. Si hay un deseo apasionado por aplicar la palabra de Dios. A ti que te gusta apuntar, que veo que algunos hermanos están apuntando.
Si hay gozo y hay deleite en la palabra, Salmo 112:1, tú y yo no lo sabemos. ¿Cierto? El Salmo 119, verso 103. Hay gozo, hay alegría, hay deleite en la palabra de Dios. El segundo punto para saber si eres temeroso o no de Dios: existe un deseo apasionado por aplicar la palabra de Dios. ¿Quieres practicar la palabra de Dios? Hay temor de Dios. Si a ti solamente te interesa venir y aprenderte y memorizarte y no más, no hay temor de Dios. Salmo 128:1 y Proverbio 14:2. Otro aspecto: hay confianza en las promesas de Dios. Tú confías en las promesas de Dios. Tú no confías en lo que dicen en los noticieros, tú no confías en lo que dicen allá en las calles, tú no confías en lo que dice el vecino, tú no confías en las murmuraciones del mundo. Tú confías en las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo desarrollas ese temor? Primero, una exposición constante en la palabra de Dios. A diario estar metido en la palabra de Dios. Es una relación con la palabra escrita, que es la Biblia, y con la palabra viva, que es Cristo Jesús. Lo segundo, tiempo de oración. Tiempo de oración. Entonces tú dices todos los 11 capítulos. Amén. Tiempo de oración, de calidad. Pero también de vez en cuando, de pronto te va a salir del Espíritu derramar tu corazón delante del Señor. Entonces tú, primero la palabra y luego ahí sí viene la oración. Y rodearte de personas sabias, de personas que también sean temerosas de Dios. Un sabio en la Biblia es una persona que realmente sabe a quién ir con sus preguntas para obtener respuestas. Repito, un sabio en la Biblia, decir que tú eres sabio es decir que eres una persona que realmente sabes a quién ir con sus preguntas para obtener respuestas. Amén. Una persona sabia dice: Señor, dame las instrucciones, yo no sé más que tú. Dame las instrucciones, yo no sé más que tú. Cuando yo estaba en la universidad le decía eso al Señor: Señor, viene un parcial. Yo no sé. Usted sí sabe las preguntas y sabe las respuestas. Amén. Vamos a disponernos para tomar la cena en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a exponer nuestra vida delante del Señor en esta mañana, rendidos delante de Él, humillados delante de Él, quebrantados delante de Él.